Buenos días, encantada de estar aquí con todos vosotros en un día que no puedo disimular. Estoy muy triste, ¿no? Estoy muy afectada porque está siendo votado aquí en el Congreso de los Diputados en España, aquí en este edificio en el que me encuentro, la ley a favor de la eutanasia. España está sufriendo una auténtica obsesión de sus gobernantes por la muerte. Es inconcebible que en este momento, ¿no? En plena pandemia, con miles de fallecidos, se esté tratando de aprobar una ley que quiere eliminar a ancianos, a enfermos o a personas con discapacidad. Esta tarde será la votación. No podemos callar ante esta deriva de nuestros gobernantes, ¿no? No se ajusta además al sentimiento de la población. Esta mañana había muchísima gente fuera condenando esta decisión. Bueno, que todavía está pendiente, pero bueno, parece que todo cabe pensar que se va a aprobar. Nos plantean que nuestras vidas, la de cualquiera de nosotros, puede ser no digna. El sufrimiento humano no se puede eliminar eliminando al que sufre. Esto solamente es un fracaso y una humillación de la medicina, ¿no? Cuando realmente disponemos de un recurso mucho más humano, que es el de los cuidados paliativos. Debemos denunciar esta ley como lo que es un acto que atenta contra la sociedad en general y en lo más profundo del corazón humano, porque acaba con la confianza en nuestro sistema asistencial y acaba también con la confianza entre las personas, generando pues lo que hoy sentimos, ¿no? Una desesperanza vital. Por eso hoy no puede ser más oportuno este debate sobre la objeción de conciencia. Pido a los ponentes que se manifiesten también, manifiesten su opinión también en este sentido, que no solamente desgraciadamente afecta a España. El tema de la objeción de conciencia es un tema transversal, trascendente, ya que afecta al núcleo más central de la persona, es decir, a nuestra conciencia. Debe ser analizado desde muchísimas perspectivas y campos, como el médico, el ético, el jurídico, el educacional, el cultural, el económico. El respeto a los valores y creencias individuales debe tener un apoyo por parte de las instituciones públicas y de la propia política. El ser humano no puede ser considerado un mero contrato social. Nuestra existencia es prepolítica, somos un misterio con la complejidad que supone la unión de un cuerpo, una mente, unas emociones y un espíritu que responde a nuestros actos, que actúa en orden a una libertad. La libertad de conciencia es una consecuencia natural del respeto a esa voluntad y a un espíritu propiamente humano. No considerarla supone un ataque frontal a nuestra dignidad, degradando así nuestra condición de personas. Hoy se está tratando de imponer una conciencia artificial, un pensamiento único, un diseño que bajo principios como la neutralidad y la laicidad encubren realmente un sangrante laicismo con el pretexto de conseguir una falsa justicia que nos está procurando un igualamiento que quiere adocenarnos, acabando con nuestra esencia, nuestros matices, nuestra personalidad real y trascendente. Ha llegado el momento de vibrar, de no dejarnos manipular, de recuperar el contacto con lo que somos, con nuestro ser auténtico, para que nuestra propia naturaleza humana, nuestra bondad, sean quienes construyan una sociedad en orden al bien común. Y con esta intención, pues hemos organizado este debate, ¿no? Contamos hoy con la presencia, tenemos el honor de contar con la presencia de Gregor Pukin, autor del libro Objeción de conciencia y derechos humanos, y José Miguel Castillo Calvín. Con unas breves palabras voy a introducirles a ellos mismos. José Miguel está centrado desde hace años en su trabajo en la objeción de conciencia. Es fundador y asesor jurídico de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá y licenciado por la Universidad de Granada. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Reconocido jurista a nivel nacional en las especialidades de Derecho Sanitario, responsabilidad de la Administración y protección de derechos fundamentales. En el ejercicio de su actividad profesional ha destacado en la defensa jurídica del derecho a la objeción de conciencia, habiendo conseguido que el Tribunal Constitucional de España haya reconocido este derecho a los farmacéuticos tras la comercialización de los productos con efecto abortivo. También es autor de numerosos artículos. Por otro lado, Gregor Pukin, el autor del libro Objeción de conciencia y derechos humanos, es doctor en Derecho, el autor de la norme bioéthique de la réflexion sur la normatique de la bioéthique. Es diplomado por el Institut de Hautes
d'Études Internationales y también por la Universidad de Panthéon-Assas de París, el derecho de las instituciones internacionales. Es director de la European Center of Law and Justice de Estrasburgo desde el 2009. Está especializado en materia de libertad religiosa, derecho a la familia, derecho a la salud y se inscribe en la tradición jurídica del derecho nacional. También es consejero ante la misión permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa. En el 2016 fue nombrado por la OSCE como experto dentro del panel de expertos sobre la libertad de conciencia y religión en Varsovia. Además, es profesor universitario en la Universidad de Estrasburgo y en la Facultad de Derecho y también impartió clases en la Universidad de Autour d'Alsace. Es también autor de numerosas publicaciones, capítulos de distintas obras, publicaciones científicas, coloquios y audiciones parlamentarias. Autor de varios libros, muchos de ellos traducidos a varios idiomas. Es un placer para mí que estéis aquí, hoy y nos enriquezcáis con argumentos, con narrativas que van a ser tan necesarias para la etapa en la que nos vamos a enfrentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Quiero comenzar la que va a ser una breve intervención agradeciendo en primer lugar a One of Us, la organización que ha presentado el libro del doctor Gregor Pupik sobre la objeción de conciencia y los derechos humanos, Ana del Pino, por la magnífica labor de coordinación de este acto y, por supuesto, a ti, Margarita de la Pisa, eurodiputada, por tus amables palabras de introducción y por tu generosa disponibilidad. Resulta, como muy bien has dicho, especialmente oportuno este encuentro que nos permite hablar hoy y en este momento sobre el derecho a la objeción de conciencia, precisamente cuando en el Parlamento español se está debatiendo en estos instantes, y esta tarde se votará, como ha señalado, la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La eutanasia, definida en ese mismo texto de la ley como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de esa persona con el objeto de evitar un sufrimiento. Se convierte, por tanto, la eutanasia de esta manera, como ya ocurre en otros muchos países de la Unión Europea, en un derecho personal exigible que se garantiza como prestación sanitaria en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y con financiación pública, es decir, pagado por todos, que además deberá ser atendido por personal sanitario. Y ello a pesar de que no se trata de un acto médico exigible, ni está incluido en el concepto de buena praxis, como tampoco en la obligación de medios que marca la responsabilidad profesional del médico. Y de aquí precisamente la importancia de la objeción de conciencia. Un derecho que por sus condicionantes éticos y morales trasciende de los estrictos límites del derecho y que se encuentra en un primer plano de actualidad, tanto en el debate político legislativo como ciudadano y judicial. Y ello porque en los últimos años se ha ido acrecentando exponencialmente el número de deberes y actos objetables, especialmente en el ámbito de la sanidad, al presentarse una diversidad de supuestos que parecen ir contra el fundamento mismo de las profesiones sanitarias, en cuanto pueden atentar directamente contra la vida o contra la salud. Los ejemplos son muchos y todos los conocemos: el aborto, la contracepción, terapias con células madre embrionarias, manipulación genética, entre otras muchas, pudiendo generar estos casos, evidentemente, un grave conflicto jurídico relacionado con la libertad ideológica y religiosa. Y esto está ocurriendo porque el relativismo moral ha llegado a transformar de una manera radical el concepto mismo de los derechos humanos, que cada vez se encuentran más alejados del derecho natural, convirtiendo lo que antes se consideraban prácticas inmorales y por tanto prohibidas en auténticos derechos de los ciudadanos, de los que derivan obligaciones personales y, en la mayoría de los casos, también exigencias profesionales. En todo caso, lejos de quienes consideran que su ejercicio cuestiona la idea de Estado, amenaza la autoridad y el orden público, relativiza los mandatos jurídicos o bien ataca la esencia misma de la democracia, entiendo que la consagración de un derecho que permita ajustar los comportamientos personales a las propias convicciones resulta plenamente compatible con una sociedad moderna, plural, tolerante, alejada del conformismo y además comprometida con la firme defensa de las libertades fundamentales. La objeción de conciencia, a pesar de ser desobediencia al derecho, es al mismo tiempo y sobre todo la mejor garantía, a veces la única, con la que cuentan los ciudadanos para proteger su libertad individual frente a la acción del poder público.
Y en relación al supuesto más frecuente y más discutible de objeción, que es el que presentan muchos profesionales de la sanidad frente al aborto, aunque pudiera parecer que la cuestión podía entenderse definitivamente zanjada en favor de su pleno reconocimiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha encargado de poner nuevamente en el plano de actualidad este debate al adoptar el 11 de febrero de este mismo año una doble decisión de inadmisión de sendas demandas planteadas ante el Tribunal contra Suecia por dos matronas a quienes se les prohibió trabajar en centros hospitalarios y asistenciales al declararse objetoras frente al aborto por razones de fe religiosa y de conciencia. Destaco estos dos últimos pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo por su relevancia es innegable a la hora de interpretar y aplicar los tratados y convenios internacionales y más concretamente el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que contempla la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El motivo por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a reconocer a los Estados un absoluto y decisivo margen de discrecionalidad sin que le merezca ningún reproche que Suecia, en este caso, no contemple la objeción de conciencia para los profesionales que puedan verse implicados en la práctica de abortos, alejándose además con esta postura de su propia doctrina expuesta en anteriores fallos, nos permite o nos debe hacer reflexionar sobre la independencia del tribunal y los condicionantes éticos, ideológicos que en algunos casos pueden comprometer la imparcialidad de los jueces del Tribunal Europeo. Y sobre esta cuestión, precisamente, Gregor Puping, miembro del panel de expertos en libertad religiosa o creencias de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y director general del Centro Europeo de Derecho y Justicia, entidad que forma parte de la iniciativa europea One of Us, en su informe publicado este mismo año, muy interesante, titulado Las ONGs y los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2009-2019, apunta cómo al menos 22 de los 100 jueces permanentes del Tribunal Europeo entre 2009 y 2019 en ese periodo han sido directivos o colaboradores de determinadas ONGs profundamente ideologizadas, habiéndose convertido estas organizaciones en actores principales de la normativa globalizada en el ámbito de los derechos humanos, hasta el punto de que algunas de ellas son ahora políticamente más poderosas que muchos estados al disponer de presupuestos superiores incluso a los del propio tribunal. Sobre estos temas que dejo apuntados, y más concretamente sobre el libro que hoy nos presenta sobre la objeción de conciencia y los derechos humanos, nos hablará a continuación el doctor Gregor Puping, una autoridad en la materia que viene desarrollando una intensa actividad junto a organismos europeos y de Naciones Unidas, lo que le ha granjeado el reconocimiento internacional como uno de los principales defensores de la vida y de la libertad de conciencia frente a prácticas moralmente controvertidas. Cedo, por tanto, la palabra a Gregor Puping, no sin antes formularle las siguientes preguntas. Las razones que le han llevado a escribir este libro. Me gustaría también conocer cuáles han sido las principales dificultades a las que se ha tenido que enfrentar a la hora de elaborarlo y cuáles son las claves de comprensión que ayudan a clarificar la problemática de la objeción de conciencia. Muchas gracias a todos por la atención y cedo la palabra a Gregor Puping. Muchas gracias, profesor Castillo. Muchas gracias, señora de la Pisa, por la presentación y por la invitación a hablar de este tema tan importante con ustedes en España, pero también a nivel europeo. Gracias por sus preguntas, que son realmente significativas. Como saben, la objeción de conciencia es un objeto de debate en la sociedad y es algo muy cuestionado cuando se trata de la práctica del aborto y de la eutanasia. Existe actualmente una auténtica campaña mundial contra este derecho de la objeción de conciencia. Un tema en el que trabajo desde hace mucho tiempo. A lo largo de estas luchas, se hizo evidente que sería absurdo y contraproducente intentar ganar solo con una relación de fuerza. Un reconocimiento sólido del derecho a la objeción de conciencia requiere que se comprenda la legitimidad de este derecho, algo muy difícil. Yo mismo, de hecho, lo he dudado durante mucho tiempo.
el fundamento de la objeción de conciencia, creyendo que la objeción de conciencia está demasiado llena de subjetivismo y de relativismo para ser un concepto justo y fiable. Pero en la situación política en la que nos encontramos, nos obligamos a recurrir a la protección de las personas contra las prácticas inmorales. El principal argumento de los oponentes a la objeción de conciencia no era completamente infundado. La sociedad no puede efectivamente funcionar si cada individuo puede pretender escapar a la aplicación de la ley en nombre de sus creencias. Frente a las distintas creencias que fragmentan cada vez más la sociedad, los opositores al derecho de la objeción de conciencia invocan el beneficio del derecho común y quieren colocar a los objetores, en particular a los objetores al aborto y a la eutanasia, en el asilo, entre comillas, de los fundamentalistas religiosos. Como resultado del creciente pluralismo de la sociedad y de la desconexión entre la ley y la moral, los jueces y los legislantes están conociendo muchos casos de personas que, en nombre de su conciencia, se niegan a realizar una gran variedad de actos. Si bien corresponde al juez decidir sobre el fondo de cada objeción, es de temer que, abrumado por las distintas solicitudes, llegue a rechazarlas todas en nombre de la igualdad ante el derecho positivo. Y este es el problema al que nos enfrentamos hoy. De hecho, un estudio de la jurisprudencia internacional muestra que los jueces entienden mal los motivos de la objeción de conciencia y reconocen la necesidad de criterios, pero parecen estructuralmente incapaces, estos responsables, de identificar estos criterios debido a las prohibiciones de juzgar las religiones y a la confusión que existe entre la religión y la moralidad. Por lo tanto, era necesario aclarar el concepto de objeción de conciencia. Y esto se nos impone no para ampliar su alcance hasta el punto de hacerlo indefendible, sino por el contrario, para definirlo mejor, para poder garantizarlo en la medida adecuada. Esta es toda la ambición de este libro. Se trata de definir bien la objeción de conciencia para poder defenderla con justicia. Tras haber aclarado este concepto, el libro identifica casos de objeción reconocidos por el derecho positivo, el derecho de objeción. Después se identifica sus puntos fuertes, las diferencias entre distintos tipos de objeción y para permitir identificar los criterios de apreciación del respeto que merece cada tipo de objeción. Un trabajo de análisis, de aclaración de criterios y al final, sobre la base de estos criterios, he propuesto unos derechos y obligaciones de los Estados ante esta objeción. Este libro entonces intenta organizar los componentes de los distintos tipos de objeciones para poder defender su legitimidad e identificar los derechos y obligaciones de los Estados. Un trabajo, por lo tanto, de aclaración de la objeción para poder proteger las que merecen ser respetadas. El origen de las dificultades reside en una mala comprensión de lo que llamamos habitualmente la conciencia. En el pensamiento común, la conciencia sería una forma subjetiva de superego abstracto en la que residiría la interioridad individual. Sería como algo subjetivo y liberado de todo sentido moral objetivo. Para entender bien la objeción de conciencia, tenemos que encontrar un fundamento y una percepción objetiva. Hablando de la racionalidad de la objeción de conciencia, este esfuerzo puede parecer fuera del alcance de una sociedad que ha renunciado, por lo menos parcialmente, a la convicción según la cual existe un bien objetivo que puede ser conocido por la conciencia personal.
el relativismo nos prohíbe creer e identificar este derecho, pero rechazar realizar este esfuerzo es lo mismo que renunciar a la racionalidad misma de la justicia y, en cierto modo, resignarse a la arbitrariedad de la mayoría. Entonces, primera necesidad, primera dificultad, entender bien la objetividad de la conciencia. Esta es la condición previa para poder defender la objeción de conciencia. Después, para poder analizar esta cuestión y defenderla, hay 3 claves de lectura que son esenciales. Las voy a citar una tras otra para distinguir entre las objeciones según su carácter, su naturaleza, y también distinguirlas según el hecho de actuar o impedir actuar. La primera clave de comprensión es muy antigua y reside en la distinción entre el hecho de ser libre de actuar y el hecho de que se nos obligue a actuar. Tenemos la obligación positiva de hacer el bien y la obligación negativa de no hacer el mal. Entonces, refleja esto los principios fundamentales de la moral. Hay que hacer el bien y evitar hacer el mal. Hay una verdadera diferencia entre una cosa y otra y hay que ser consciente de ello. Hacer el bien es una cuestión de medida. Es una acción positiva que una persona realiza cuando, por ejemplo, hacemos una donación o un gesto. Esta donación puede ser más o menos grande y al final es una cuestión de medida, de proporción. Hacer un bien es dar 1 euro o dar 1000 euros. Las dos cosas son hacer el bien, pero es un bien relativo a las circunstancias. En cambio, estar obligado a hacer el mal, por ejemplo, robar 1 euro, robar 1000 euros, en los dos casos el mal realizado es un mal completo. No hay medida. Es una cuestión de principio. Y ahí hay que entender bien la diferencia de naturaleza, la asimetría entre que se nos impida hacer el bien o que se nos obligue a hacer el mal. El mal, la objeción de conciencia, es la situación o hace referencia a la situación en la que una persona se le obligaría a hacer el mal. Cuando obligamos a alguien a hacer el mal, ese mal es total. Y este puede ser el caso de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia hace referencia al momento en que una persona es sancionada porque se niega a realizar un acto. Al contrario, impedir a alguien hacer el bien tiene que ver o se basa en el régimen ordinario de las conexiones religiosas, etcétera. En Francia es mucho más grave obligar a alguien a hacer el mal que impedir que alguien haga el bien. No se puede obligar a una persona a realizar un acto que ella misma no quiere hacer. La segunda clave reside en la distinción entre la fe y la razón. Una distinción, muy apreciada por Luis XVI, y una distinción que hace referencia a la distinción entre la religión y la moral y entre las objeciones, según si se basa en una convicción religiosa o en una convicción moral. Efectivamente, podemos rechazar cometer el acto, realizar el acto por motivos de orden religioso o políticos o morales. Una objeción, tanto de tipo religioso como moral, es una objeción de conciencia porque no tenemos ninguna conciencia, pero hay una diferencia entre las dos. La diferencia entre una y otra consiste en que la objeción moral, por un motivo moral, tiene que ver con la justicia. Una persona que se niega a realizar un acto en razón de una convicción moral reivindica el hecho de poder
actuar en conformidad con la justicia. No matar, no robar, son convicciones morales y cualquiera que sea la religión, sí. Me niego a cometer un asesinato, a matar a alguien, como en el caso de la anestesia, no hay necesidad de invocar la religión, simplemente los principios morales. Y estoy reivindicando la justicia, ya que la justicia consiste en que no se nos obliga a cometer un acto malo. En cambio, una objeción religiosa que se basa en una convicción sola o en un precepto religioso, exclusivamente religioso, no puede pretender ser justo por sí mismo, y su reivindicación tiene que ver con la libertad de la persona de conformarse a su libertad religiosa. Por ejemplo, no trabajar el domingo, o que se nos obliga a trabajar el domingo, mejor dicho, no es amoral, no es una cuestión de justicia, pero es un daño o un ataque a la libertad religiosa. Entonces, según las convicciones religiosas, invocamos la justicia. Y en el caso de la cuestión, el motivo religioso, estamos invocando la libertad religiosa. Y las personas tienen derecho a actuar, a sancionar a una persona porque no quiere actuar contra sus convicciones religiosas. No es necesariamente una injusticia, pero sí es una forma de violencia. La tercera clave de comprensión importante, y es una de las respuestas al problema de la objeción, se refiere al fenómeno contemporáneo de lo que llamamos la duplicación de la moralidad en las sociedades contemporáneas. Esta duplicación de la moral lo observamos desde hace unas décadas y consiste en la distinción y la oposición entre lo que podríamos llamar el bien común y los distintos bienes particulares. Hay una separación y una oposición entre estos niveles de bien común y particular, que está alimentada por el pensamiento liberal y por el pensamiento utilitarista. En el pensamiento utilitarista, como saben, un buen fin, una buena finalidad puede justificar la utilización de malos medios. Esto es el pensamiento utilitarista. Esto lleva a la sociedad a justificar, por ejemplo, la legalización de ciertas investigaciones malas, destructoras de vidas humanas o de embriones humanos, con vistas al buen fin del progreso científico. Este enfoque se opone fundamentalmente a la unidad del bien, al hecho de que el bien no se puede obtener por otros medios. Entonces, el pensamiento utilitarista dice que un buen fin puede justificar la utilización de malos medios. Segunda oposición, distinción, viene introducido por el pensamiento liberal, que también alimenta la oposición entre la propiedad o entre el bien común y particular y privado, ya que separa la dimensión pública y privada de la moral, al suponer que la moralidad de un acto considerado privado solo puede ser juzgada moralmente por el propio interesado. Esto lleva, por un lado, a la sociedad a despenalizar las prácticas inmorales privadas y lleva, por otro lado, a los individuos a tolerar socialmente las prácticas que la desaprueban a título privado. Una duplicación, entonces, de la moral entre la moralidad pública, que es más tolerante, y la privada, que está basada en las convicciones. Estos dos enfoques, el utilitarista y el liberal, pueden combinarse. Este es el caso, por ejemplo, de los argumentos que llevaron a despenalizar el suicidio asistido y el aborto. Esta separación entre los distintos tipos de moral fue teorizada por Max Weber, que dividió la moralidad contra sí misma, poniendo en cada persona una ética de la responsabilidad a una ética de la convicción, como si la primera, la ética de responsabilidad, implicara el bien común y la responsabilidad política, mientras que la segunda solo expresaba preferencias personales y un bien egoísta. Esta duplicación ha llevado a los líderes políticos a una forma de esquizofrenia que consiste en apoyar leyes a las que se oponen conscientemente.
de manera personal, creyendo que su responsabilidad política les obligaría a adoptar un enfoque utilitarista o individualista, sacrificando así la coherencia de sus convicciones. Que vemos un fenómeno de la sociedad contemporánea, que es esta duplicación de la moral. Esta pérdida de la unidad del bien engendra una doble contradicción de la moralidad o de la moral. Por un lado, entre el fin y los medios, y por otro lado, entre el dominio público y el privado de la moral. Y ahí hay que entender que si esta duplicación contradictoria es indolora para la mayoría de las personas que no la ven, que no la viven, que no viven esta duplicación, pues en cambio, esta duplicación de la moral no es para nada indolora, sino que es muy dolorosa para las pocas personas que se ven directamente afectadas por la realización de la práctica en cuestión. Para dar un ejemplo concreto, para un hombre político, para un político, una cosa es tolerar la eutanasia o el aborto, pero otra muy distinta es tener que practicarla uno mismo. Sí, ven, es posible que coexistan dos niveles de moralidad dentro de una sociedad liberal y utilitarista, pero esto no es posible dentro de una misma persona, que no puede actuar sin violencia contra su propia conciencia. Y aquí es donde se plantea el problema del derecho a la objeción de conciencia y donde reside el derecho a la objeción de conciencia en una sociedad liberal. Una sociedad que fuera realmente libertad y utilitarista debe evitar causar todo tipo de conflicto moral entre las personas. Si no evita este conflicto, estaría negando sus propios principios, convirtiéndose estructuralmente en una fuente de violencia. Así pues, la sociedad solo puede ser justa, concediendo libertad de la libertad de las prácticas prohibidas desde hace mucho tiempo, si permite tanto a los que suscriben estas prácticas como a los que las rechazan vivir de acuerdo con sus propias convicciones. Esto significa o implica garantizar a los que objetan, a los que rechazan estas prácticas, el derecho a no ser obligados a participar en ellas. Este derecho puede ser garantizado expresamente por el legislador mediante una cláusula de conciencia reconocida en el derecho positivo o puede ser reconocido en cada caso por separado por el juez basándose en la libertad de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia resultante es precisamente el mecanismo a través del cual la sociedad organiza la coexistencia de un doble nivel de moral o de moralidad. Impide que la libertad de conciencia concedida a algunos se ejerza, la libertad o licencia concedida a algunos se ejerza a expensas de la libertad de otros, o que el interés público obliga a las personas a cometer un acto inmoral. El reconocimiento de la objeción de conciencia contribuye así al funcionamiento pacífico de las sociedades liberales y utilitaristas contemporáneas. Más fundamentalmente y como conclusión, es conveniente tener en cuenta que la objeción de conciencia no es solamente una modalidad de ejercicio de la libertad de conciencia, también es y ante todo un testimonio personal y una señal de alerta para toda la sociedad. Si muchas personas se niegan a realizar un acto particular como la eutanasia, las autoridades públicas no deberían intentar obligarles, sino más bien preguntarse sobre la causa de este rechazo, porque no es la ley positiva, sino la conciencia personal la que tiene que ser de base al personal de la justicia. Muchas gracias. Bueno, estimado profesor, no puedo más que agradecer su análisis. O sea, no he podido parar de tomar notas y bueno, creo que es un libro para que sea un libro de cabecera, ¿no? en nuestro trabajo diario del Parlamento, porque la claridad en determinados conceptos, ¿no? La necesidad de aclarar los conceptos, yo la he sentido.
enfrentándome al día a día, ¿no? De textos, porque quizá es verdad que quizás lo más difícil a lo que nos enfrentamos es a la utilización de un metalenguaje, ¿no? Que ha pervertido la lógica y que hace que, pues, que muchas veces no podamos actuar ni conforme a nuestra razón, ¿no? Creo que este libro es una herramienta necesaria, no solamente para nosotros, ¿no? como políticos, sino para muchísimas personas que van a encontrar en él un desahogo, ¿no? A la hora de argumentar, de narrar y bueno, no puedo más que agradecer porque hace tanta falta abordar los temas con la profundidad que usted lo ha hecho, porque necesitamos estas herramientas, la batalla es inmensa y tenemos que unar fuerzas, ¿verdad? No es el trabajo, o sea, su trabajo unido al mío y al de tantas personas que están haciendo lo mismo, ¿no? Queriendo buscar la verdad en las raíces, en la profundidad, hay que unirlo y ahí me expreso, ¿no? Me ofrezco para trabajar en equipo, para que sepan que mi equipo, el equipo de Margarita de la Pisa, está a su completa disposición bueno, no para emprender un camino, porque creo que el camino ya ha empezado. O sea, este webinar es un ejemplo de ello. Su libro y todos sus años de trabajo, ¿no? También los de José Miguel, exactamente igual. Veo a tantas personas con inquietudes de hace años, ¿no? De resolver todos estos enigmas y organizar las ideas que me ofrezco, ¿no? De manera... vamos, no generosa, su generosidad, ¿no? Aprecio muchísimo su generosidad y creo que es el momento de aunar esfuerzos, de empujar, pues todos los que sabemos que estos valores son importantes de defender, empujar en la misma dirección. Doy las gracias a ambos, ¿no? A José Miguel del Castillo también, no solo por hoy estar aquí, por la labor de todos estos años en esta materia tan importante que nos está protegiendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras conciencias, cada una de nuestros corazones ante esta violencia que ha expresado muy correctamente Gregor, que sentimos todos, ¿no? y que nos hacen querer que tenemos que ignorar, ¿no? Pero si es así, pues reclamamos la oportunidad de decir que somos objetores de conciencia de determinadas prácticas que consideramos inmorales, porque supone una violencia contra nuestra dignidad como personas. Gregor, como le he dicho hace un momento, le agradezco no solamente su presencia aquí, sino todo el trabajo que hay detrás de este libro, de todos esos libros, que sepas que va a ser una inspiración a diario para mí. Espero que también para más personas que estén en este webinar y personas que a futuro vean este vídeo. Estoy satisfecha de que estemos aquí porque creo que tanto el libro como el vídeo que se origine de este webinar puede dar muchísimos frutos de, como decía, de análisis, de síntesis, de aclaración, de definiciones tan necesarios para abordar estos temas. También doy las gracias a la plataforma cultural One of Us por esto mismo, ¿no? Somos muchísimos luchando en la misma dirección y unidos pues somos imparables. Creo que tenemos que abordar este tema con esa esperanza y con esa ilusión de saber que quien busca la verdad va a encontrar el camino también de la felicidad, que es lo que nos estamos jugando, ¿no? También doy las gracias a los intérpretes que bueno, yo he disfrutado de la interpretación del profesor Gregor Punkin con una perfección maravillosa y sé que nos han ayudado a hacer más accesible el mensaje y a romper esta torre de Babel que cada vez es más complicada, no solamente por el tema de los idiomas, sino por el metalenguaje y la confusión de palabras, ¿no? que hoy ha quedado muy resuelta gracias también al trabajo del doctor Gregor Punkin por definir conceptos tan necesarios de ser definidas. Vuelvo a repetir, ¿no? Que estoy a su entera disposición para que este trabajo, pues aunar fuerzas y poder conseguir pues, los mejores resultados para todo el trabajo que están ustedes realizando por detrás. Muchísimas gracias. No sé si nos queda un poquito de tiempo, un poquito más, para que José Miguel pueda hacer alguna pregunta. Yo creo que sí, ¿verdad? José Miguel. La palabra en primer lugar, agradeciendo a todas las personas que han seguido esta sesión por su atención. Yo creo que es un tema muy importante el que se trata de la objeción de conciencia. Quizás, como estábamos comentando, en esta situación política actual, sobre todo teniendo en cuenta
En fin, pues como desde el punto de vista legislativo se está de alguna manera cambiando, modificando absolutamente el planteamiento de valores tanto en la sociedad, en la propia antropología de la persona. Yo creo que ha llegado el momento de que sin ningún miedo podamos, en algunas ocasiones, por supuesto, de forma excepcional y siempre de forma muy justificada, poder invocar la objeción de conciencia, que no es otra cosa que dejar de oír la voz del legislador para oír la voz de la conciencia. Yo creo que en estos momentos es muy importante y por eso me uno a la felicitación de, que Margarita ha hecho al doctor Gregor Pupin. Me parece muy necesario este libro, muy importante y efectivamente es conveniente ir despejando conceptos. Como él ha señalado, todavía los tribunales, los jueces en muchas ocasiones no tienen bien definido lo que es la objeción de conciencia. Una objeción de conciencia que en muchos casos se confunde con la insumisión, que es un concepto distinto, ¿no? No se pretende muchas veces cambiar la ley, sino que la persona no se vea forzada a actuar en contra de sus convicciones más profundas. Creo que es un principio máximo de respeto de la libertad individual, que, como digo, cuando está bien fundamentada, debería ser protegida por los tribunales. Entonces, por eso en esa línea me parece fundamental este tipo de estudios interesantísimos. Además, la persona de uno de los mayores defensores del derecho a la vida a nivel internacional, que es el doctor Gregor Pupin, y por supuesto la labor que quería felicitar de One of Us, no solamente por organizar este acto, sino por ese trabajo que está realizando con ese nivel y por la importancia de los frutos que está consiguiendo en las instituciones europeas. Mi felicitación a la organización y por mi parte, pues nada más que despedirme, dando las gracias. Pues yo quizá terminar con unas palabras que se exprese lo fundamental, ¿no?, de esta reunión. La libertad humana está siendo seriamente cercenada y sometida bajo el imperio de los sentimientos y no de la razón. Hemos de rescatar ese espíritu humano natural que nos inclina hacia la búsqueda de la verdad, que nos une a toda humanidad. Solo así, uniendo nuestro espíritu y nuestras leyes, podremos lograr ese respeto absoluto a la dignidad humana y a los derechos unidos a la libertad humana, como la libertad de conciencia. Una libertad de conciencia que, al respetar el orden natural de la persona, es el mejor elixir y antídoto para que el egoísmo y los intereses particulares no puedan negarnos nuestra realización y perfección natural. Si somos capaces de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lograremos la integración de diferentes potencias que están en juego en nuestra condición humana, respetando el orden ético y moral, cuerpo, mente, afectos y voluntad unidas hacia el bien común del orden trascendente. No puedo más que agradecer pues, su presencia y que sepan que estoy a su completa disposición. No sé si el doctor Gregor Pupin quiere terminar poniendo un lazo. Merci beaucoup, je crois qu'il y a merci. Gracias, gracias señora por sus amables palabras. Creo que había algunas preguntas del público al que saludo aquí. El señor Gaetano fue juez mucho tiempo en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y ha trabajado mucho en la cuestión de la objeción de conciencia. Así que quería saludarle muy sinceramente. ¿Qué lecciones podemos sacar de las palabras del cardenal Gall sobre la cuestión de la eutanasia? Pues creo, como saben, el programa relativo a la eutanasia que está, bueno, de Alemania al final de los años 30, fue clasificado como confidencial en la época. Porque
podía, sobre todo ahora, con el progreso de la sociedad que se estaba abriendo cada vez más. Se consiguió poner fin a esta práctica denunciándola. Hay dos cosas que podemos aprender esencialmente. En primer lugar, la necesidad de ser valientes para las personas que tienen un papel, de que las personas que tienen un papel político, responsables electos o los responsables religiosos, la valentía del cardenal Ben Galen, que casi fue ejecutado, asesinado, o no, que terminó siendo no, casi fue asesinado por los nazis, pero al final renunciaron a asesinarlo porque tenían miedo de verse enfrentados a una gran oposición por parte de los católicos de Baviera. Entonces, en primer lugar, la valentía. En segundo lugar, la prohibición moral de matar es universal. Hay en el fondo del hombre esta prohibición de matar, incluso cuando la conciencia humana está un poco confundida, como en la época del régimen nazi, este principio permanece y el derecho a no matar debe defenderse con fuerza, cualquiera que sea el método utilizado para matar. Hay que defender esta noción de derecho a no matar. Estas son un poco las dos lecciones, la permanencia de la conciencia ante la inmoralidad del asesinato y la permanencia de la valentía en la sociedad para dar testimonio de esta conciencia. Preguntan en qué idiomas está disponible el libro. El libro por ahora está disponible en francés, pero una versión más corta y anterior en inglés, publicada por Brill, BRI2Ls, y se va a publicar dentro de poco en portugués. Bueno, pues estas son todas las preguntas. Muchas gracias una vez más. Me despido ya definitivamente. Hemos contado con esta suerte de tener un poquito más de tiempo, de hacer preguntas. Doy gracias otra vez a nuestros amables ponentes que nos han enriquecido muchísimo hoy con sus exposiciones. También vuelvo a dar las gracias a la plataforma One of Us, Ana del Pino y Antonio Mellado, y también a los técnicos, a Eric, por habernos facilitado esta oportunidad de comunicarnos vía este Zoom. Y nada, reitero mi disposición y mi ilusión por abrir todos estos debates. Necesito muchísimo el apoyo de personas expertas para poder dar la profundidad que necesitan estos temas, y ya doctor Gregor Pukin, ya José Miguel Castillo, os considero parte de este equipo inmenso, ¿no?, de personas que tenemos la inquietud de recuperar, ¿no?, el mundo que conocíamos hasta hace muy poquito. Muchísimas gracias.